Ya hemos considerado asuntos generales acerca de los ángeles. Hemos abordado en específico el tema de los ángeles santos, sus ministerios para con Dios, para con Dios el Padre, con nuestro Señor Jesucristo, para con los creyentes, para con los no creyentes, y el conflicto que hay entre ángeles santos y ángeles caídos. Ya también empezamos a ver el subtema de los ángeles caídos. Empezamos por la persona de Satanás y hoy nos vamos a ocupar del tema de lo que llamamos los demonios, de su influencia. Bueno, vamos a ver varias cositas. Así que para hacerlo más sencillo, vamos a compartir las notas como ya es costumbre para nosotros y vamos a empezar a hacer lecturas ahí con mis amigos. Ahora vamos a darle a Julián a pedirle el favor que nos haga de leer el párrafo delante de nosotros. Influencia demoníaca. Los efectos de la influencia demoníaca pueden ser tentaciones, temor, terror, enfermedades físicas o mentales de distintos tipos, e incluso la infestación en el caso de algunos incrédulos. Las escrituras son claras en cuanto a que todas las personas incrédulas en algún modo son objeto de la obra de Satanás. Efesios 2, capítulo 2, versículo 2 al 3. En la mayoría de los casos, la exposición al Evangelio y a la verdad bíblica nos libera de la cautividad espiritual, de la cautividad espiritual del diablo, sin necesidad de pasar por ningún tipo de tratamiento de liberación adicional, según de Timoteo 2, 25 al 26. Sin embargo, de forma excepcional, algunos demonios logran invadir el cuerpo de algunas personas. A esto la cultura popular lo llama posesión demoníaca, pero creemos que un término más exacto para ese fenómeno es infestación. Gracias. Luego vamos a recalcar un breve repaso de estos dos pasajes. Para mí son pasajes muy reveladores o muy aclaradores, ¿ok? Efesios 2 y segunda de Timoteo 2. Vamos para allá, vamos al texto bíblico. Vamos para allá. Empezamos con Efesios 2, solo para recordar algo que ya debe quedar claro para todos nosotros. Vamos a verlo en español, obviamente. Ok, quiero ver. Observen aquí. Ahora empezamos a ver el texto. Dice, él les dio vida, estoy en la Nueva Biblia de las Américas. Los primeros versículos 2, versículos 1 hasta el versículo 3, versículos 1 al 3, Pablo está hablando de la vida sin Cristo. ¿Cómo es la vida de una persona sin Cristo todavía? Aquí se mencionan tres cosas. Aquí dijimos, número 1, 3 problemas que nos tienen en muerte espiritual. Dice la corriente del mundo, número 1. Número 2, el príncipe de la potestad del aire, número 2. Y luego, número 3, nuestra carne. O sea, aquí en este pasaje, Pablo está mencionando los 3 enemigos del cristiano, espiritualmente hablando. El mundo, el diablo y la carne. Con respecto al diablo, vamos a ver, porque ese es el tema que estamos ahorita considerando. Con respecto al diablo, Pablo dice, entre ellos, entre los pecadores, entre los muertos espirituales, entre los muertos que andábamos en pecados en otro tiempo, entre los muertos que seguíamos la corriente de este mundo, entre esos muertos, dice, el príncipe de la potestad del aire. ¿Y ese quién es? Preguntará alguien. Entonces Pablo responde, es un espíritu. Es un espíritu. Y ese espíritu, noten este adverbio, ahora, un adverbio de tiempo. Ahora, tiempo presente. Número 2, opera, el verbo operar. Vamos a ver el verbo operar en griego. Creo que lo hemos dicho antes, pero nomás para aclarar. Una vez más, dice, en los cuales, dice, entonces, andaban o anduvieron, peripatésate, o sea, eso está en Auristo, según el siglo o según el tiempo del mundo de este mundo, según el jefe o príncipe de la autoridad de los aires. Y luego aquí dice, el espíritu que ahora, este es el adverbio ahora en griego, esta es la palabra,
energuntos, es un participio medio pasivo en griego, si no me equivoco. Pero viene del verbo, vamos a ver el verbo que es para que ustedes lo vean. Yo ya lo estoy viendo. Pero es el verbo de donde viene la palabra energía para nosotros en español. Energuntos. Se lo voy a mostrar con una que podamos ver en español. Miren, ¿dónde está la palabra? Que ahora opera. Este es el verbo, operar. Y aquí dice operar. Aquí está, ahora lo voy a ampliar aquí. Es el verbo energeo, donde viene nuestra palabra energía en español. Ser activo, eficiente, obrar, operar, actuar, obrar, ser eficaz, producir, realizar. Dice Tuggy Swanson. Respecto a este verbo dice obrar, trabajar, hacer funcionar, realizar, producir. Trabajar viene de la palabra energo, que significa en obra, trabajo o tarea, operante. Bueno, ya, mucho de eso, suficiente. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Dice que el príncipe de la potestad del aire, Satanás y sus demonios, ahora están ejerciendo energía, operación, trabajo, están trabajando en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Pues los desobedientes a Dios, los que no son creyentes todavía, los no creyentes. O sea, dicho en otras palabras, todos los que no son cristianos están bajo influencia demoníaca en mayor o menor grado. Hasta nosotros estuvimos ahí, según el versículo siguiente, el versículo 3, porque dice que entre ellos, entre los hijos de desobediencia, en los que ahora opera los demonios, entre ellos todos nosotros vivíamos en ese tiempo también. Ahora, ¿por qué lo estamos diciendo? Porque hoy en día en la cultura popular, nosotros diferenciamos entre, uy, esos pobres están bien endemoniados, no, hombre, pobrecitos, no, ya se los llevó el diablo, ya. Nosotros no estamos tan mal como aquellos desgraciados pobres endemoniados. Pero mis amigos, lo cierto es que toda la gente está en cierto modo bajo influencia demoníaca. Toda la gente, todos los que no son cristianos, según este versículo. Ahorita, cualquier persona que no esté en Cristo está bajo influencia demoníaca en mayor o menor grado. Y si alguien de ustedes está viendo este video, no se ofendan conmigo, yo no escribí la Biblia, yo nomás la leo, igual que ustedes. Pero es una realidad, pero eso no quita que podemos ser liberados. Ahora vamos a ir al segundo pasaje de nuestra consideración que mencionamos anteriormente, el de 2 de Timoteo. Es importante este también para la práctica cristiana y pastoral. Observemos 2 de Timoteo 2, 24 al 26. ¿Están listos? Observen este pasaje. Dice, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, o sea, no debe ser contencioso, traduce Reina Valera este versículo, no debe ser susceptible de pleitos, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Entonces, primero estoy sentando el contexto, está hablando de el siervo del Señor, ¿ok? Cualquier cristiano maduro que quiera ser usado por Dios, especialmente los que están en el ministerio como Timoteo. Estas instrucciones fueron directamente dadas a Timoteo y por extensión a cualquier siervo del Señor, a cualquier hombre y cualquier mujer que quiera que Dios le use como su siervo, vamos a ver aquí, como su esclavo, como su dulon de curiu udi majestai. O sea, aquí estamos diciendo, pero el esclavo del Señor, que es un término que se usa para referirse al pastor, al obrero del evangelio y a cualquier cristiano que quiere que Dios lo use. El esclavo, el siervo del Señor, dice, versículo 25, debe reprender tiernamente a los que se oponen. Ahora yo pregunto, ¿qué usamos los obreros del Señor para reprender a los que se oponen?
¿Cuál es el recurso que usamos? ¿Nuestra propia opinión? ¿La retórica? ¿La lógica nada más? ¿Qué es lo que usamos? Yo les pregunto, pastores. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué debemos usar para convencer a los que se oponen, para reprender? Pues la palabra de Dios, ¿no? O sea, los argumentos bíblicos. Exactamente. Es que no es que tienen que estar de acuerdo con nosotros. Es que tienen que hacer las paces con Dios. Es la palabra de Dios lo que el siervo de Dios usa para reconciliar a los rebeldes con Dios, no con nosotros. La obra de la reconciliación es la obra de la reconciliación entre Dios y los hombres. Por consiguiente, la herramienta del siervo del Señor es la verdad, es la revelación de Dios, es la Sagrada Escritura. Y el contexto lo deja bien clarito, observen. Entonces, dice que el siervo del Señor, con ternura, con amabilidad, debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, está hablando en un conflicto de verdades aquí. Dice, volviendo en sí. Ustedes saben que uno de las analogías, de las comparaciones de la experiencia del arrepentimiento es volverse en sí. ¿Entienden? Es decir, a veces yo digo, se arrepintió, y otra vez la Escritura dice, y volviéndose a Dios o volviendo en sí, como el hijo pródigo, ¿ok? Entonces, Pablo está hablando de la misma cosa en ambos versículos. En el 25 está hablando del arrepentimiento, o sea que cuando habla de los que se oponen, está hablando a los que todavía no experimentan arrepentimiento, a los no creyentes. Y cuando dice volviendo en sí, está hablando pues precisamente que se les concede arrepentirse. ¿Por qué debe arrepentirse el no creyente? El 26 no lo dice. Dice, porque hay un lazo del diablo que los mantiene cautivos para hacer su voluntad. Analicemos esta frase. El diablo primero, pues está hablando de Satanás y los demonios. Y luego está hablando de el lazo. Pablo está usando esta figura conocida en su tiempo, de los cazadores astutos que en lugar de usar las flechas o las lanzas, usan una cuerda para engañar aves o animales. Una cuerda la tapaban con hojas, con hojarasca, ponían en el centro del anillo creado con la cuerda alimento y luego se tapaba toda la línea de la cuerda en la tierra con hojas y ellos se escondían más lejos detrás de un arbusto con la punta de la cuerda en la mano. ¿Y cuál era la idea? Esperar a que el ave se confiara, el animal se confiara y comiera un poquito de alimento, no pasaba nada, comía más hasta que agarraba confianza, quitado de la pena el animal ya mete la cabeza o el pájaro se mete al círculo y entonces cuando ya está confiado, ya está engañado, le dan el salón y ya lo ataron. Ahora es cautivo. Esa es la idea espiritual aquí. Los hombres sin Cristo han sido engañados, seducidos y finalmente hechos cautivos del diablo para hacer su voluntad, para hacer la voluntad de Satanás. Eso es lo que este pasaje está diciendo. Pero lo que quiero recalcar es cómo es el proceso descrito por la Sagrada Escritura que estos hombres se encuentran libertad a su cautiverio. Quiero que observen el texto, por favor. ¿Ven ustedes en todo esto alguna indicación de exorcismo? ¿Ustedes ven aquí algún tipo de exorcismo? No hay nada que se nos ordene aquí de exorcismo. Entonces, ¿cómo son liberados los que están cautivos por Satanás, los que están esclavizados por Satanás, seducidos, engañados y cautivados, que viven para hacer la voluntad de Satanás? Según este pasaje, son liberados por la exposición de la verdad, del evangelio que produce arrepentimiento y volver en sí
aún cautivo por el diablo. Es el poder de la verdad lo que libera al cautivo. Así que la inmensa mayoría, todos los no creyentes están bajo influencia demoníaca en mayor o menor grado. Y no necesitamos pasarlos por un proceso de exorcismo o liberación. Lo que necesitamos es exponerlos a la verdad. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para liberar a la inmensa mayoría de los esclavos por el diablo, sin que lo tengas que meter a un cuarto, ni echarle agua bendita, ni exponerlo a ningún crucifijo, ni amarrarlo con 5 personas a una silla, ni nada. El poder del evangelio libera a la inmensa mayoría de los esclavos por el diablo. La exposición de la verdad. ¿No dijo el Señor Jesucristo? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. En aquel contexto el Señor Jesús estaba hablando de la cautividad al pecado, porque el que practica el pecado es esclavo del pecado, en Juan 8. Pero aquí Pablo está hablando de la cautividad a Satanás, de la cautividad al diablo, y a través de un siervo humilde del Señor, que con mucha paciencia y ternura expone la verdad de Dios, es que Dios envía su poder liberador y Dios concede arrepentimiento, es decir, Dios le concede a la gente que pueda pensar y ver la verdad y entonces volverse de Satanás a Dios, del pecado a Cristo. Así que más que estar preocupados por perfeccionar y refinar sus habilidades exorcistas, mejor dominen el evangelio, conozcan la teología bíblica, la sana doctrina y enseñen con precisión y con paciencia. Enseñen con tenacidad, enseñen con ternura, siervos del Señor, porque en eso van a ver la constante liberación de los cautivos por el diablo en su inmensa mayoría. Ahora, hay excepciones, como dije yo en las notas. Volviendo a las notas, entonces ya hace un poco más sentido. En la mayoría de los casos, la exposición al evangelio y la verdad bíblica nos libera de la cautividad del diablo, sin necesidad de pasar por ningún tipo de tratamiento de liberación adicional. Y todo esto a la luz del pasaje que acabo de analizar. Sin embargo, hay excepciones. Algunos van a ser invadidos en su cuerpo por demonios, por diferentes circunstancias, causas. A eso la cultura popular, dijimos, le llama posesión demoníaca. Yo no creo que es el mejor término y ya vamos a hablar de eso pronto. Ahora, un resumen de respuestas cristianas a la influencia demoníaca. ¿Qué podemos hacer nosotros? De plano, tenemos que resignarnos, tenemos que aguantar lo que nos venga, no tenemos nada, claro que no, todo lo contrario. El Señor nos ha dado mucho recurso para contrarrestar la influencia demoníaca. Y aquí nada más un brevísimo resumen de tanto que te podría decir. Vamos a pedirle a Humberto que active su micrófono y nos lea las respuestas que están ahí listadas. Número 1, acercarnos a Dios con arrepentimiento genuino y total y practicar la confesión inmediata, Santiago 4:8, Primera de Juan 1:8-9. Gracias, pausa. Antes que se nos ocurra otra cosa, se trata de Dios, no del diablo, hermanos. Se trata de Dios. O sea, la verdad, hasta la comparación es injusta, es indignante. ¿Cómo vamos a comparar a Dios con el diablo? El diablo no es nada comparado con Dios. La clave de nuestra victoria no está en el diablo, está en Dios. Está en acercarnos a Él. Esa debe ser siempre la prioridad. Acercarnos a Dios. Practicar la confesión con arrepentimiento. Esos pasajes hablan claramente de eso. Entonces, ya que esté resuelto nuestro distanciamiento o nuestra preocupación respecto a Dios, entonces sí ya podemos proceder a lo demás. Continúa. Número 2, resistir al diablo con órdenes breves en el nombre del Señor Jesús cuando
sospechamos su influencia y si es intensa, citando escrituras, Santiago 4:7, Mateo 4 del 1 al 10, Primera de Pedro 5, 8 al 9. Hermanos, ¿han visto ustedes por ahí cristianos, pastores, creyentes que andan por todos lados? No pueden decir algo sin decir, Satanás, te reprendo, diablo. O sea, ¿han visto eso, no? Ok. Yo no veo eso en la Biblia. Yo no veo a Pablo por cada minuto reprendiendo 2, 3 demonios, ¿verdad? Te reprendo, diablo. Te reprendo, Satanás. O sea, pero como hemos dicho, a veces vamos de extremo a extremo. Hay unos que se la pasan reprendiendo al diablo por cualquier cosa. Y hay otros que no reconocen que sí hay en la escritura registro de reprensión para el diablo. Que Jesús le dijo al diablo, vete de mí, Satanás. Vete de mí, Satanás. No me respondas, pero ¿cuándo fue la última vez que tú le dijiste al diablo, vete de mí, Satanás? Entonces, como pueden ver, andamos a veces nosotros de extremo a extremo. Todo lo satanizamos, todo lo demonizamos, caemos en el animismo tipo de las tribus, que todos espíritus, el espíritu de la piedra, el espíritu del grillo, el espíritu del búfalo, el espíritu del jaguar, todos espíritus ya hay que reprender y aplacar a los espíritus, no. Y todo es diablo y todo es reprender al diablo. Y en el otro extremo, nada, nunca. No hay diablos. Lean la historia de Lutero. Ese Lutero era todo un personaje. Dicen que a veces Lutero hasta le aventó platos al diablo. O sea, muy pintoresco. Pero es que hay algo de verdad, hermanos. Hay veces que tú te dices, sabes que esto está demasiado. Y debemos aprender a discernir. No recuerdo si yo les conté a ustedes o a otros hermanos, pero una vez fui a hacer una visita yo al hospital, hermanos. Y quizás algunos que ven este video se van a burlar de mí. Y están en su derecho de burlarse si quieren. Pero esto a mí me pasó, no lo estoy contando. Voy a visitar al papá de un hermano en Cristo que está en el hospital, enfermo. Y yo le quiero leer la escritura y orar por él, porque el Señor está dispuesto. Pero cada vez que estoy empezando a hablar, no pasan ni 20 segundos y la dichosa máquina esa que está controlando el corazón empieza a pitar. ¡Pip! Y esas máquinas aquí, no sé allá donde ustedes vivan, pero aquí pitan fuerte para que la enfermera escuche hasta el pasillo. Y pitan pip, pip, fuerte, fuerte esa máquina. Y yo dije, ay, pues algo pasó con la máquina, ¿no? Pero ya como para la quinta, sexta vez que viene la enfermera, ay, espérese tantito, a ver, y hay que configurar la cosa esa, ya la silencia. Ok, ya se fue la enfermera, por fin. Ahora, ¿qué? ¿En qué estábamos? Ah, sí, le estaba yo diciendo, ¿se acuerda que pip, pip, otra vez? Hermanos, cuando ya pasa como 5 o 6 veces, yo digo, miren, hasta la enfermera ya no sabía qué hacer, ya había traído otra máquina, ya quitó la máquina, dijo, yo no sé qué tiene esta, trajo otra nueva, la conectó. ¿Se imaginan todo el tiempo que llevó esto, no? Ya, la configura, ya, otra vez, ok. Y apenas empiezo otra vez a hablar, a citar la escritura y hablar, otra vez esa dichosa máquina empieza a hacer su ruido, hasta que de plano, en su misericordia, Dios me hizo entender, dije, oh, wow, creo que puede ser eso. Yo creo que sí va a ser eso. Dije. No le dije a ellos, pero yo me di cuenta, dije, oh, wow, esto es una cosa del diablo, pensé yo. Entonces, viene la enfermera, configura la máquina esa. Y entonces yo le digo al hombre, digo, permítame tantito, antes vamos a orar. Y oro, hermanos, y doy una orden en el nombre de Jesús en voz baja, una orden en el nombre de Jesús, que si hay espíritus malignos alterando esas máquinas, que se vayan en el nombre de Jesús. Alguien dirá, ay, ya lo vas a espiritualizar todo. Bueno, pues qué coincidencia, no volvió a sonar la dichosa máquina. No volvió a sonar el resto del tiempo que estuve yo ahí.
Ahora, ¿cómo les puedo decir? A veces oscilamos en los extremos. Todo demonizado, nada. Bueno, nosotros debemos aprender a discernir. Hay veces. Y no por eso significa que tenemos que hacer un escándalo, una llamadera de atención. Podemos hacerlo en voz audible. Los demonios tienen oídos muy finos, hermanos. Pero debemos recordar esa realidad. Y si eso es persistente, el Señor Jesús nos dio clara instrucción. Cita la Escritura. Cita la Escritura. Ahora, hermanos, ya saben, ustedes son pastores, no les tengo que decir, pero citen una Escritura relevante. ¿Me entienden? O sea, Jesús está siendo tentado que las piedras se conviertan en pan y él no dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿What? Hello. O sea, ¿qué es? ¿Qué? Pues no. O sea, él citó un pasaje, adecuado para eso, ¿verdad? O sea, ya me imagino, yo, no es citar la Escritura, perdón la expresión, a tontas y locas, es citar la Escritura adecuadamente, ¿verdad? Pero bueno, eso solo podemos hacer si estamos en continua lectura, meditación y memorización de la Escritura. Ok, así que, ahí está. ¿Cuándo fue la última vez que percibiste eso? Ahora, tampoco andes ahí de loco, ¿verdad? De loco ahí, en medio del tianguis, o ahí en el supermercado, empujando el carrito con tu esposa y tú rependiendo el diablo del pepino o lo que sea. O sea, hermanos, pues tampoco, ¿no? No nos dejen en vergüenza a los demás. Seguimos. Humberto, las últimas. Número 3. Vestirnos con toda la armadura de Dios, Efesios 6, del 10 al 19. A, abandonar toda mentira y vivir en la verdad. B, arrepentirnos y abandonar las prácticas injustas. C, aprender a anunciar el evangelio sin avergonzarnos. D, tener fe en Dios, en su palabra y sus promesas. E, no dar cabida a las dudas respecto a nuestra salvación. F, memorizar versículos y contraatacar con ellos al enemigo. 4, orar por protección, Mateo 6:13, Efesios 6, del 18 al 19. Gracias. Básicamente, pues es mi explicación de lo que significan los diferentes componentes de la armadura de Dios. Eso es un brevísimo resumen, pero ustedes pueden hacer su propio estudio de la armadura de Dios.